Bueno, las células en el contexto de su trabajo biológico, nosotros habíamos visto dentro de las propiedades de las células, que son sistemas abiertos, es decir, que permanentemente intercambian materia y energía con el medio, propiedad emergente del nivel celular que nosotros habíamos llamado autoconservación. En el contexto de este intercambio de materias ocurren, con los materiales que ingresan a la célula, una serie de transformaciones químicas a partir de las cuales obtienen energía, de algún modo, veremos cuál, y disponen de esa energía para poder llevar adelante su trabajo biológico. De manera que a este ingreso de materia y energía a la célula nosotros lo vamos a poner bajo el paraguas del denominador de nutrición, fenómenos que tienen que ver con la nutrición de la célula, pero tienen que ver con esta propiedad emergente de intercambio de materia y energía. De manera que cuando las células intercambian materiales con el medio y energía, nosotros podemos clasificar estos intercambios, estos mecanismos de nutrición, en términos de cuál es la fuente que les proporciona energía y cuál es la fuente que les proporciona carbono para construir las moléculas orgánicas en virtud de las cuales llevan adelante todos los procesos biológicos de los que vamos a hablar a lo largo del año. En relación a la fuente de energía, a cuál es la fuente que les proporciona energía, nosotros podemos clasificar a los seres vivos como fotótrofos o como quimiótrofos, siendo los fotótrofos aquellos seres vivos que no van a ser objeto de estudio para ustedes, más que en esta definición, que obtienen energía a partir de la luz solar, ¿sí? Y los quimiótrofos son aquellos organismos, en cambio, que obtienen energía a partir de compuestos químicos. Otra manera de clasificarlos a los seres vivos en relación a su nutrición es en relación a la fuente de carbono que utilizan para construir sus moléculas orgánicas. En relación a la fuente de carbono nosotros podemos decir que existen aquellos heterótrofos, aquellos que utilizan fuentes de carbono inorgánicas como el dióxido de carbono para construir las moléculas orgánicas que impulsan su trabajo y actividad biológica, y como heterótrofos, aquellos que utilizan sustancias químicas complejas, sustancias orgánicas como fuente de carbono, y como heterótrofos, como autótrofos, de ratas. Les decía, heterótrofos a los que obtienen como fuente de carbono, obtienen el carbono a partir de moléculas orgánicas complejas, en nuestro caso. Nosotros obtenemos carbono a partir de los alimentos que consumimos, ¿sí? Y como autótrofos, aquellos seres vivos que obtienen como fuente de carbono, se obtienen el carbono a partir de fuentes inorgánicas como el dióxido de carbono, siendo los autótrofos, por ejemplo, las plantas, que obtienen carbono a partir del dióxido de carbono por el proceso de fotosíntesis. ¿Estamos bien? Bien, podemos combinar esas dos clasificaciones y establecer 4 categorías diferentes. No es para que hagan tanto lío, no es para que se haga tan complejo, sino para que se entienda que el proceso de intercambio de energía en todos los niveles de la diversidad, en todas las estructuras celulares, son vitales, ¿sí? Y que con ello las células sostienen el trabajo biológico y que existen diferentes estrategias. Luego nosotros nos vamos a centrar en las estrategias de nuestras células eucariotas para llevar adelante los procesos de intercambio de materia y energía. Así que esta clasificación es fundamentalmente ilustrativa. ¿Estamos de acuerdo? Les decimos fotoautótrofos, aquellos organismos que tienen como fuente de energía la luz, y dado que son autótrofos, como fuente de carbono, carbono inorgánico como el dióxido de carbono. Ponemos en esta clasificación a las plantas que nosotros conocemos y algunos organismos más simples, procariotas, como las algas verde azules, ¿sí? Le llamamos quimioautótrofos a aquellos organismos cuya fuente de energía es la energía que obtienen de moléculas inorgánicas y que como fuente de carbono utilizan carbono inorgánico en forma de dióxido de carbono. Este es el caso de algunas bacterias particulares, ¿sí? que utilizan nitrógeno y hierro y azufre, por ejemplo, en los procesos de oxidación para obtener energía. Le llamamos fotoheterótrofos a aquellos organismos que como fuente de energía utilizan la luz, pero como fuente de carbono compuestos orgánicos. Estas no son plantas, no hacen fotosíntesis en el sentido estricto y corresponde a los metabolismos de algunas bacterias. Y finalmente, lo que a nosotros nos importa, el tipo celular que a nosotros nos importa. Los quimioheterótrofos, no son nuestro caso, no son nuestras células. Como fuente de energía, la oxidación de sustancias orgánicas.
obtener energía a partir de compuestos orgánicos relativamente complejos. Y como fuente de carbono, esos compuestos orgánicos también. Es decir, que estos compuestos orgánicos son la doble fuente, tanto de energía como de carbono para la construcción de moléculas orgánicas. ¿Sí? Nuestro caso. ¿Está aquí? Fíjense que esa clasificación que nosotros mostramos va a tener mucho sentido para ustedes cuando cursen la microbiología y toquen toda esa diversidad de bacterias que presentábamos aquí. En relación a la energía química, cuando nosotros hablamos de que la energía que se obtiene de los alimentos es energía química, es bastante menos evidente que cuando nosotros presentamos como fuente de energía la luz. Para las plantas es más evidente en nuestro sistema de ideas cuál es la fuente de energía, porque la luz nosotros la concebimos como una fuente de energía, pero nos cuesta un poquitito más entender cómo sacamos energía de los compuestos químicos, cómo se obtiene energía, cómo obtienen la energía los quimiótrofos a partir de la oxidación de moléculas, en nuestro caso moléculas orgánicas. Para ello vamos a tener que comprender, ¿sí?, el proceso de oxidación y reducción de moléculas. ¿Cuáles son los procesos de intercambio de estructuras subatómicas en virtud de las cuales se transfieren cuantos de energía? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense aquí en esta imagen que tenemos acá, que es la más explicativa que disponemos. Supongamos un compuesto, llamémosle A, que en su estructura molecular tiene, como nosotros sabemos, interviniendo en los enlaces que mantienen unidos a los átomos, electrones de valencia. Esa sustancia A le transfiere un par de electrones a otra sustancia B que no los disponía. Requiere este proceso que la sustancia B atraiga a los electrones de alguna manera de la sustancia A. ¿Se entiende? Hasta aquí estamos hablando de un intercambio de electrones entre un compuesto y otro, que generalmente pueden ser o átomos simples o moléculas. En este proceso de transferencia de electrones de un compuesto a otro, nosotros decimos que la sustancia A, dado que ha perdido electrones, ¿sí?, se va a oxidar. Y la sustancia B, o el compuesto B, dado que ha ganado los electrones de la sustancia A, se va a reducir. Le decimos reducción a los procesos por los cuales una sustancia adquiere electrones ajenos. Y la llamamos oxidación al proceso en virtud del cual una sustancia dona electrones. ¿Estamos? Aquí se hace un poco más complicada la cosa. Estos electrones nosotros sabemos que son electrones que intervienen en la construcción de enlaces químicos. Después veremos en algunos casos particulares cómo se modifican las moléculas que ceden y que ganan electrones en estos procesos de oxidación-reducción. Pero aquí se complica un poquitito más y tienen que tener cuidado para no perderse en este detalle. La sustancia que se va a oxidar, que cede los electrones, la sustancia A que se oxida porque ha perdido este par de electrones en este ejemplo, dado que se va a oxidar, pero que va a reducir al compuesto B, le llamamos agente reductor. La sustancia que se oxida, dado que va a reducir a otra, es a su vez un agente reductor. La sustancia A es un agente reductor de B. Y la sustancia B, o compuesto B, que se va a oxidar porque va a adquirir los electrones de una sustancia A, es el agente oxidante porque gracias a la adquisición de B de los electrones de A se va a reducir. ¿Estamos de acuerdo? No debemos confundirnos en esto. Este mapita lo tienen que tener siempre presente en la cabeza. Lo que ha ocurrido aquí es muy sencillo. La sustancia A se ha modificado por medio de la transferencia de una cantidad de electrones y esa transferencia de una cantidad de electrones implica simultáneamente un intercambio de energía. ¿Sí? Los procesos entonces de obtención de energía a partir de las moléculas orgánicas que tienen los quimioheterótrofos como nosotros, son procesos por los cuales las moléculas orgánicas que nos sirven de alimentos van perdiendo electrones y con esa pérdida de electrones van cediendo energía. Energía que la célula utiliza para hacer todo su trabajo biológico, porque estamos todos de acuerdo, todos lo sabemos porque hemos desayunado hoy a la mañana, espero que muy bien todos, que para poder hacer todo el trabajo que el organismo necesita, como un todo y a nivel celular, a nivel de cada una de las células, necesitamos incorporar alimentos. ¿Sí? Incorporamos alimentos, nuestras células los metabolizan, esos alimentos obtienen energía a partir de ellos y ustedes tienen todo el trabajo biológico de sus neuronas disponibles para entender esto que estamos pensando. ¿Sí? Seguimos entonces. Fíjense en este esquema, misma cosa, un electrón es transferido de una sustancia A a B, la sustancia A entonces
sufre un proceso de oxidación, y la sustancia B, por la adquisición del electrón, un proceso de reducción. Este es un proceso redox, porque siempre es obligada una cosa con la otra. Cuando una sustancia se reduce, otra se oxida, inevitablemente. Los electrones son muy reactivos, no quedan sueltos mucho tiempo dando vueltas por la célula. Alguien los agarra, así que esto establece un vínculo de obligatoriedad entre la sustancia que se oxida y la que se reduce, y siempre hablamos concomitantemente de una transferencia de energía. Fíjense que nosotros, y aquí para aclarar, este concepto de la perspectiva química es un poquitito más complejo que lo que aquí presentamos. Es decir, que esta química que nosotros hablamos acá tiene que ser nada más que funcional para entender un proceso biológico del que vamos a hablar hoy, en particular, que es la respiración celular, que es un metabolismo que ustedes van a aprender bien. Este detalle desde la perspectiva de la disciplina química puede ser un poquitito más compleja, pero aquí nosotros presentamos la perspectiva más sencilla. Fíjense que nosotros en un proceso de óxido-reducción podemos hablar simplemente de la transferencia de un electrón. Cuando esta sustancia pierde un electrón y la transfiere a otra, estamos hablando de un proceso de óxido-reducción. ¿Sí? Puede ser así de sencillo entre átomos individuales. Pero también podemos hablar de la transferencia simultánea de átomos de hidrógeno y de protones. Fíjense aquí, nosotros hablamos de una molécula de metano y una molécula de agua que se va a formar. Si la molécula de metano, formada por un átomo de carbono y 4 de hidrógenos, cede 2 hidrógenos a un oxígeno libre, ¿sí? En esa transferencia de estos hidrógenos está transfiriendo los electrones de valencia de esos hidrógenos. Y se los va a transferir al oxígeno, que nosotros hemos dicho que es una sustancia muy electronegativa y tiene mucha afinidad por los electrones propios y ajenos. Así que el oxígeno es un gran agente oxidante porque es un gran chupador de electrones, ¿sí? Entonces, cede los hidrógenos con todos sus electrones. Entonces hablamos de que la molécula de metano está reduciéndose, aunque en el mecanismo evidente esté transfiriendo hidrógenos completos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos de transferencia de electrones lo podemos visualizar como la transferencia de cargas negativas netas, ¿sí? O como la transferencia de hidrógenos, que va a ser bastante habitual en la reducción de coenzimas que nosotros vamos a ver en los procesos biológicos que estudiamos hoy. ¿Se entiende aquí? Esto tiene que ver con que no hagamos mucho lío y tiene una explicación un poquitito más elegante. Fíjense, aquí hablamos del mismo proceso que vimos recién. Una molécula de metano, ¿sí? Un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno forman una molécula de metano y tienen los electrones de valencia, los 4 electrones de valencia del carbono, vinculados en enlaces simples con cada uno de los electrones de valencia de cada hidrógeno que forman parte de la molécula. ¿Se ve aquí? En esta estructura simplificada, ¿se entiende este esquema? ¿Sí? Y aquí tenemos el oxígeno molecular compartiendo también sus electrones de valencia para el establecimiento de este doble enlace covalente. Si el metano le cede a uno de estos oxígenos, dos de sus hidrógenos, ¿sí? El oxígeno, fíjense, cada uno de estos oxígenos se va a ver reducido porque va a adquirir 2 electrones de los protones junto con los protones, va a adquirir con esos hidrógenos que adquiere 2 electrones, ¿sí? Cada uno de los hidrógenos aporta un electrón, aunque también un protón, y la molécula termina siendo neutra. Fíjense que el oxígeno se va a reducir a agua. Aquí un detalle que es importante, que está bien descrito en el Campbell. La transferencia de electrones, la sustancia que se reduce por la adición de electrones. Esto tiene este nombre de reducción porque lo que se reduce en la sustancia que adquiere los electrones es la cantidad de cargas negativas totales. Como el oxígeno es muy ávido por los electrones, chupa completos los átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno nosotros ya habíamos dicho que son moléculas muy lábiles y que tienen una electronegatividad similar a la del átomo de carbono, así que el carbono no retiene con mucha fuerza esos hidrógenos y los pierde fácilmente, ¿sí? El oxígeno entonces toma los electrones del hidrógeno con los hidrógenos completos y se reduce a agua. Mientras tanto, fíjense, el oxígeno que queda se combina con el metano para formar dióxido de carbono. En este proceso es bastante similar a lo que nosotros vamos a presentar en términos de la respiración celular. Fíjense que aquí hablamos de una molécula orgánica sencilla. El metano es una molécula orgánica sencilla
está compuesta por carbono e hidrógeno. Y estamos viendo que las moléculas orgánicas son bastante proclives a perder electrones, son bastante proclives a oxidarse, y es por eso que nuestros alimentos son moléculas orgánicas, ¿sí? No nos alimentamos, no obtenemos energía de sustancias que difícilmente larguen electrones. Las moléculas orgánicas formadas por carbono e hidrógeno, principalmente, fácilmente pierden los electrones en forma de átomos de hidrógeno completos, ¿se entiende? Fíjense que este proceso de oxidación está impulsado por el oxígeno, que es uno de los átomos más electronegativos que hay. Dos detalles que vamos a ver en adelante: la presencia de moléculas orgánicas como grandes dadoras de electrones, y al final de todo el proceso el oxígeno como el gran chupador de electrones que impulsa todo esto. El asunto es que en este proceso que nosotros presentamos aquí químicamente, existe simultáneamente una transferencia de energía. Esa es la energía que aprovechan nuestras células para impulsar todo el trabajo biológico simultáneo. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay dudas? ¿No? Todas estas reacciones, esto que nosotros presentamos aquí tan sencillamente, se puede complejizar gracias a la gran diversidad de moléculas orgánicas, cada cual con sus propiedades físico-químicas que nos sirven de sustrato para procesos redox, a partir de los cuales obtenemos energía, y que nos sirven como eslabones, como subunidades a partir de las cuales construimos moléculas más complejas. Todos los procesos químicos que ocurren en la célula, de intercambio de energía, procesos redox, de combinación de moléculas pequeñas para formar moléculas más grandes, de degradación de moléculas grandes y tal, se ponen, ese universo de reacciones químicas se ponen bajo el denominador de metabolismo. A todo ese universo de procesos químicos que ocurren dentro de las células y que sostienen las funciones biológicas de las células, nosotros lo llamamos metabolismo. Esto que ven aquí es el cuadro que ustedes tienen que memorizar. Esto que ven aquí es un mapa metabólico. Es un mapa metabólico, créanlo, bastante sencillo de la célula. Lo que ilustra este esquema tan tremendo, que más parece un cuadro abstracto, es la cantidad de procesos metabólicos, reacciones químicas que ocurren en la célula. Como ustedes pueden ver en este mapa, fíjense, cada punto es una molécula y cada línea entre los puntos es una vía de transformación. Todo este cablerío, todo este sistema, todo este circuito es un metabolismo celular simplificado. Aquí vemos procesos pintados de distintos colores, fíjense, pintados de un verde azulado, el metabolismo de lípidos. Moléculas que van transformando entre sí para degradar o sintetizar nuevos lípidos. Aquí, pintado de este color violeta, el metabolismo de los carbohidratos, que es el que nos va a ocupar hoy en detalle. Fíjense, acá pintado de anaranjado, que viene de este lado y se vincula de alguna manera aquí, el metabolismo de nucleótidos. Y tenemos como para cada una de estas moléculas un montón de mapas y de vías de reacciones químicas que se interconectan. ¿Cuál es el detalle que nosotros queremos ilustrar con este cuadro tan complejo? Que los procesos metabólicos implican reacciones en cadena. Reacciones químicas que rara vez ocurren solas, sino que implican una vía de reacciones químicas, en virtud de la cual una sustancia A se transforma en una sustancia B, que se transforma en una sustancia C, que se transforma en una sustancia D, con ganancia o pérdida de energía, y que termina dando un resultado metabólico particular. Estas líneas que ustedes ven entre los puntos. Entonces hablamos de vías metabólicas dentro del metabolismo. Rara vez las reacciones químicas ocurren solitas. Generalmente están involucradas en un mecanismo más complejo al que le vamos a llamar vía metabólica. Dentro de estas vías metabólicas nosotros podemos clasificarlas, estas vías metabólicas, estos procesos metabólicos, dentro de dos grandes grupos. Aquellos procesos metabólicos, por ejemplo, que implican reacciones de óxido-reducción en las cuales se libera una cantidad de energía, les vamos a llamar reacciones catabólicas, que generalmente tienen que ver con la degradación de moléculas en términos redox. ¿Sí? Se rompen los enlaces de las moléculas por transferencia de electrones con la liberación simultánea de una cantidad de energía. Así que son este tipo de reacciones liberadoras de energía o catabólicas, son energéticamente favorables, ocurren con la simultánea liberación de energía, son espontáneas, tienden a ser espontáneas, o a requerir energías de activación menores, ahora veremos qué son esas energías de activación.
Y como ejemplo ponemos la degradación de los hidratos de carbono, degradación de lípidos, degradación de proteínas. El ejemplo catabólico que ustedes tienen que conocer muy bien es el de la degradación de los hidratos de carbono, particularmente la degradación de la glucosa para obtención de energía, que es el ejemplo de metabólico catabólico de la célula. Por su parte, fíjense en esta imagen, entonces, nosotros tenemos moléculas complejas, grandes, de gran tamaño, proteínas, hidratos de carbono de reserva, hidratos de carbono estructurales, ácidos nucleicos, lípidos, que son degradados a sus componentes particulares. Así las proteínas son degradadas a aminoácidos, los polisacáridos son degradados a monosacáridos, los ácidos nucleicos a nucleótidos y los lípidos a ácidos grasos y lípidos simples, o porciones de lípidos como el glicerol. En esta degradación de estas moléculas a sus constituyentes simples, hay una liberación de energía, pero a partir de estos constituyentes simples se puede obtener aún más energía a través de estos procesos catabólicos. Lo importante entonces es que estas vías catabólicas, aquí ilustradas tan esquemáticamente, lo que nosotros vemos aquí es que se produce la liberación de energía. Por lo general, los residuos de la degradación de moléculas orgánicas con la concomitante liberación de energía tienen que ver con la formación, fíjense, de dióxido de carbono, un metabolito que nosotros estamos acostumbrados a pensar como un subproducto de procesos biológicos, y agua, y que por lo general estas reacciones catabólicas implican la presencia de oxígeno. ¿Sí? Por otra parte, tenemos procesos biológicos que son consumidores de energía. Tenemos procesos biológicos en virtud de los cuales las células, a partir de las subunidades pequeñas, construyen moléculas más grandes. Estos procesos son de síntesis. Y estos procesos, como nosotros sabemos, consumen energía. Y tenemos que tener siempre claro esta cuestión del consumo de energía. ¿Sí? Cuando nosotros queremos construir algo, tenemos que aportar energía. Ejemplo, queremos hacer una torta. Ponemos todos los ingredientes, los huevos, la manteca, el azúcar, ¿qué más lleva? Harina, gracias. Harina, esencia de vainilla y nueces, y todo lo que quieras poner. Si no aportamos energía, esos ingredientes solos no se van a vincular entre sí, no se van a integrar entre sí y no van a formar una torta. La energía la vamos a poner como energía de movimiento, energía cinética en términos de batido, ¿sí? Vamos a batir energía del movimiento, ¿sí? Energía motriz, y luego vamos a aplicar energía térmica para que el proceso tenga lugar. Fíjense que construir una cosa más completa a partir de ingredientes sencillos implica siempre el aporte de energía. Cuando un proceso químico, un proceso metabólico, un proceso de la índole que sea, requiere energía para ocurrir, es un proceso que no es espontáneo, ¿sí? Yo puedo dejar todo lo que quiera, los huevos, la harina, el azúcar y toda la lista de ingredientes sobre la mesada, que solos espontáneamente no van a formar una torta, ¿sí? Tengo que poder batir y tengo que poder prender el horno. En ese proceso de batido y prendido del horno, para que la torta salga óptima, habrá un orden de pasos que debo de respetar, ¿sí? Porque yo no puedo batir la harina y el azúcar, meterlas al horno, luego agregarle los huevos crudos y tal, ¿sí? Estos procesos son ordenados además. Requieren entonces el aporte de energía y un orden para ocurrir. No son espontáneos, son energéticamente desfavorables, ¿sí? E implican entonces la síntesis. A estos procesos les llamamos anabólicos. Ejemplo, la síntesis de proteínas. La torta que haremos en la célula será, por ejemplo, una proteína, y cuando veamos síntesis de proteínas veremos la complejidad del proceso, los batimentos y hornos particulares que tenemos para ese proceso en particular. Hoy nos vamos a ocupar de procesos de degradación, procesos catabólicos, con los cuales obtenemos la energía que luego utilizaremos para los procesos anabólicos. Aquí otra imagen, como ustedes ven, la vía contraria a los procesos catabólicos, a partir de compuestos orgánicos sencillos. Nosotros, como aminoácidos, monosacáridos, nucleótidos y tal, los unimos entre sí con el aporte de energía, por eso están aquí pintadas las estrellitas de otro color, con gasto de energía para construir las moléculas complejas. ¿Sí? Fíjense que desde el punto de vista energético, estos dos términos los tienen que poder discriminar y poder vincular. Nosotros hablamos de anabolismo o catabolismo en términos de degradación y de síntesis.
el catabolismo para la degradación y el anabolismo para la síntesis, ¿sí? Y estamos haciendo referencia a un aspecto estructural del proceso químico. Pero también dijimos que estos procesos catabólicos, liberadores de energía, son espontáneos, y que los procesos anabólicos, consumidores de energía, no son espontáneos, es decir, que requieren energía para poder ocurrir. Desde el punto de vista del consumo o liberación de energía, nosotros los vamos a clasificar como exergónicos y endergónicos, ¿sí? El término concreto para referirnos a la transferencia de energía implicada en los procesos de degradación y de síntesis son estos. Le llamamos reacciones exergónicas aquellas que liberan energía, ¿sí? Y le llamamos reacciones endergónicas aquellas que consumen energía. Típicamente, los catabolismos son exergónicos, espontáneos, y típicamente los anabolismos son endergónicos, no espontáneos. Liberadores de energía, las reacciones exergónicas; consumidores de energía, las reacciones endergónicas. Fíjense que entre los catabolismos y los anabolismos hay un vínculo, porque en la economía celular doméstica es importante que la célula aproveche muy bien todos los procesos y los pueda vincular. Sería poco eficiente que la célula degrade moléculas complejas para obtener subunidades. Ejemplo, comemos un bife, ¿sí? ¿Cuál es el principal componente de una costeleta? Un bife de vaca. ¿Qué es lo que principalmente comemos cuando comemos un bife? Está bien, carne, pero ¿qué molécula? Proteína, sí, porque cuando estamos gorditas nos comemos más. Costeleta, factura, entonces metemos más proteína, ¿sí? Fundamentalmente nos aporta proteínas. ¿Para qué queremos esas proteínas nosotros? Aparte de para obtener energía de la degradación de esas proteínas, ¿para qué las queremos? ¿Para qué pueden querer mis células proteínas? Para formar los tejidos. ¿Por qué con las proteínas de vaca hago mis tejidos yo? Muy bien, porque yo la proteína de vaca la degrado en los aminoácidos que la componen durante el proceso de digestión, reparto a todas mis células aminoácidos de esas proteínas vacunas, y mis células, con esos aminoácidos, forman nuevas proteínas, ¿sí? Proteínas humanas, con la receta genética del ser humano, ¿sí? Quédense tranquilos que nadie se va a transformar en vaca. Entonces, entonces, bien, por ejemplo, la queratina de la piel, ¿sí? Que forma parte del citoesqueleto de las células de los epitelios y que le permite integridad a los epitelios, está sintetizada como proteína a partir de aminoácidos que yo obtengo de la dieta. Sería muy poco económico que la célula piense en degradar la proteína de vaca nada más que para tener aminoácidos para hacer proteínas propias, pelo por ejemplo, ¿sí? Porque la cantidad de energía que se libera durante la degradación de la proteína de vaca, si la célula no la aprovecha, luego cuando quiera unir esos aminoácidos según la receta para pelo, de ser pelo humano, no va a tener con qué sostener ese anabolismo. ¿Se entiende esto? Es decir, que si yo la energía que se libera de las reacciones catabólicas, aun cuando éstas sean para proporcionarme elementos con los cuales construir a su vez otras moléculas complejas, si yo no aprovecho esa energía y la pierdo en forma de calor y se disipa en el medio, es muy poco económico porque luego no tengo energía para esas subunidades que obtuve, poder unirlas entre sí. ¿Se entiende esto? De manera que lo que vincula los metabolismos catabólicos con los metabolismos anabólicos es que la energía que se libera de las reacciones catabólicas es aprovechada para impulsar las reacciones anabólicas que consumen energía. La célula hace una gran economía de eso. Poca energía de las reacciones catabólicas se disipa en forma de calor, que es el calor que genera el trabajo biológico de las células y que nosotros regulamos celosamente en 36 y 37 grados. ¿Sí? Los procesos catabólicos liberan una cantidad de energía, parte de ella muy pequeña se disipa en forma de calor y parte se aprovecha para impulsar las reacciones anabólicas. Esta economía es fundamental. Es fundamental. Porque sin esta economía, los procesos anabólicos y catabólicos estarían en desequilibrio y pondrían en riesgo la supervivencia de la célula. ¿Cuál será el vehículo? El vehículo que lleva la energía de las reacciones catabólicas a las anabólicas, la moneda de cambio energético de la célula, de la que hablaremos ahora en breve, que es la molécula de ATP. ¿Hasta aquí cómo vamos?
Este esquema, fíjense, más sencillo, las moléculas de alimento a través de las vías catabólicas son degradadas con la liberación de formas útiles de energía, en nuestro caso ATP, y una pérdida de calor, un poco de calor que se disipa, es importante. ¿Por qué les parece a ustedes que puede ser importante ese calor que se disipa? ¿Para la temperatura del cuerpo? Para la temperatura del cuerpo. ¿Y por qué queremos tener el cuerpo en esa temperatura? ¿Para qué? Para mantener estables las células. ¿Por qué las células van a estar Para que estables no se con...? mueran. Para que no se Bueno, mueran. pero ¿por qué podrían morirse si no tuvieran temperatura? La temperatura pueden hacer el movimiento. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese calor que se pierde simultáneamente es importante? ¿No sería más eficiente una célula que parte de esa energía no la pierda en forma de calor y que sea todo energía útil para la célula, todo ATP? ¿Qué pasaría con una célula que en las reacciones catabólicas no disipa nada de calor? ¿Podría sostener los procesos biológicos, sí o no? ¿Por qué no? Por eso tendría energía para sintetizar. Sí, tendría energía para sintetizar en forma de ATP, pero no tendría calor. No, y además una proteína se puede naturalizar. Claro. Pero acá hablamos de la ausencia de calor. La proteína la vamos a desnaturalizar de 41 grados para arriba. Eso sería más calor. No hay movilidad de la... ¿Quién me dice eso de la movilidad? que no hay movilidad ¿Por qué? y no llegan al lugar de la enzima. ¿Quién no llega al lugar de la enzima? El sustrato no se claro. ¿El sustrato qué? El sustrato se tiene que poder subir a la enzima para ver el ¿Y por qué tiene que ver con el calor con eso? Puede ser que los electrones al moverse Sí. generan un calor, o sea, el calor hace que los electrones se muevan Sí. y así puedan formar enlaces con otros átomos ¿Estamos de acuerdo? Sí. y así formar moléculas. Pues, digamos, no se mueven más los electrones, sino, digamos, las sustancias en términos generales, en términos cinético-moleculares. Pero sí, es cierto que el calor podría favorecer ciertos procesos. ¿Pero por qué? ¿Quién necesita cierta temperatura para poder actuar? ¿El cuerpo? ¿Quién necesita? Las enzimas, miren acá. Estas vías metabólicas que nosotros presentamos allí, ¿recuerdan esas vías metabólicas? Cada una de estas líneas decíamos de una reacción química entre un punto y el otro, ¿se acuerdan? Cadenas ordenadas, cascadas de reacciones, una cosa que se transforma en la otra, se transforma en la otra. Cada línea en estas reacciones está impulsada por una enzima. Los metabolismos celulares son altamente dependientes de enzimas, ahora veremos las enzimas en particular, algunos de sus detalles. Y las enzimas actúan a ciertas temperaturas. La temperatura es un factor que puede limitar la acción de una enzima. Si la temperatura es muy baja, la acción de la enzima se enlentece. Y si la temperatura es muy alta, la acción de la enzima se ve obstaculizada porque las enzimas son proteínas y las proteínas pueden desnaturalizarse con el calor. Entonces hace falta que parte de la energía que se libera en estas vías catabólicas se disipe en forma de calor y que esa cantidad de calor esté de alguna manera controlada para que se mantenga siempre dentro de ciertos rangos, lo que favorece la acción de las enzimas que actúan tanto en las vías anabólicas como en las vías catabólicas. ¿Estamos de acuerdo? Fundamental la existencia de calor. Empezamos a ver entonces nosotros algunos detalles de estos metabolismos. Para que estos metabolismos ocurran, deberán existir moléculas que puedan ser degradadas. Que estos procesos de degradación implican transferencia de electrones, implican reacciones redox. Que se libera una cantidad de energía en estas reacciones redox con esta transferencia de electrones que implican. Que esa energía aparte se disipa en forma de calor, que es importante que esté presente una cantidad de calor, y parte se aprovecha una gran parte en formas útiles de energía, y hablamos del segundo actor entonces, las moléculas de ATP. Moléculas orgánicas, reacciones redox, ATP, ¿sí? Y indirectamente, a través de la invención del calor, hablamos de otro actor importante de estos procesos que son las enzimas, ¿sí? Cuando hablemos de metabolismos no tenemos que olvidar estas cosas. Si es un metabolismo catabólico o anabólico,
que siempre tiene que ver con transferencia de energía, muchas veces en virtud de reacciones redox, que implica la participación del ATP y siempre va a implicar la participación de enzimas particulares. ¿Estamos? Bien, seguimos entonces. Fíjense que en este esquema, más sencillamente se puede visualizar el tema de la transferencia de energía. Una molécula de energía en una reacción energéticamente favorable, catabólica, se oxida, pierde electrones, ¿sí? Con esa pérdida de electrones en este proceso catabólico se libera una cantidad de energía. Esa cantidad de energía es aprovechada en parte para dar cuenta de formas útiles de energía, acá representada con esta carga en este camioncito, que lleva esa energía a donde las reacciones anabólicas, a partir de moléculas disponibles en la célula, se transforman en moléculas más complejas, con el consumo de energía que debe aplicarse para poder ocurrir, lo que vacía el camioncito que vuelve para este lado para recoger la energía. El camioncito molecular es la molécula de ATP, y la energía que carga y descarga están dadas en forma de uniones fosfato. Vamos a ver. La molécula de ATP es, como ustedes ya saben, un nucleótido, y los nucleótidos están compuestos por 3 subunidades: una base nitrogenada, una pentosa, un azúcar de 5 átomos de carbono, y tanto como 3 fosfatos o tampoco como un fosfato. Recuerden que los nucleótidos pueden unir un máximo de 3 fosfatos y un mínimo de un fosfato. Los nucleótidos que se unen en cadena para formar los ácidos nucleicos ADN y ARN utilizan para esa unión uno solo de los fosfatos y son nucleótidos monofosfatados. Los nucleótidos libres, como el ATP, fíjense que el ATP es una ribosa, es un nucleótido de ARN de existencia libre. Cuando funciona en el contexto de los procesos metabólicos, el máximo de energía está dado por la unión del máximo de fosfatos que puede unir, 3 grupos fosfatos, y el mínimo de energía cuando tiene un solo fosfato. No puede tener menos de un fosfato ni más de 3 fosfatos. El camioncito lleno que nosotros vemos aquí representa un ATP con 3 fosfatos, una molécula de este nucleótido con 3 fosfatos, un ATP. Y el camioncito vacío, una molécula de este nucleótido con un solo fosfato. ¿Sí? El mínimo de energía que puede albergar el ATP está dado por un solo fosfato, y es el adenosin monofosfato. Pero muchas veces, por conceder o aceptar un solo fosfato es suficiente. Un ATP cede una cantidad de energía cuando pierde un fosfato y se transforma en ADP también, con bastante éxito. Y carga energía cuando suma el tercer fosfato. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no hace falta que pierda 2 fosfatos en la transferencia de energía, ni que gane 2. Puede perder y ganar 1, ¿sí? Y funcionar bien igual. Hay un ciclo entonces del ATP. El ADP, fíjense, adenosin difosfato, fíjense que pueden tener 2 fosfatos, no tener el mínimo de energía que tiene, sino un estado intermedio, puede ganar un fosfato inorgánico cuando una cantidad de energía se libera. Entonces esa energía queda cargada en la molécula de ATP, y esa molécula de ATP que se formó va a liberar la energía que obtuvo cuando libere el fosfato, el tercer fosfato. Es decir, la máxima carga de energía en forma de ATP, la transferencia de energía cuando se transforma en ADP más un fosfato inorgánico. Ustedes van a ver en muchos textos que dice PI, es porque es un fosfato inorgánico. ¿Qué quiere decir? Es un radical del ácido ortofosfórico de vida libre, ¿sí?